Bueno, ahora vamos a seguir conversando, pero le damos la bienvenida a Laura Carpineta, colega del Destape, para analizar un poco la política internacional de Javier Milei. Lau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Buenas Muy noches. bien, muy bien. Bueno, el presidente volvió a irse del país. Hace 2 horas estaba programado ya su vuelo, así que me imagino que anda sin señal surcando el océano. ¿Qué podemos esperar de este nuevo viaje que hace el presidente? Tenemos antecedentes que nos muestran que hasta el momento parece haberse ido de vacaciones prácticamente en todos ellos. En este, ¿hay algo que podemos esperar? Bueno, como nos dijo ayer o anteayer, ya me perdí, en la entrevista que hizo con TN, que sufra. Para empezar a sufrir, porque aparentemente le genera mucha angustia viajar, pero Mm. sigue viajando. Y ustedes hablaban de España, ¿no? Recién. Bueno, Sí, la primera Sí. parada vuelve a ser España. Y es muy interesante porque en España básicamente tiene dos eventos mañana. Uno es con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quienes siguen un poquito quizás la política interna española saben que es la dirigente que viene pidiendo pista para ser la nueva titular del Partido Popular, ¿no? Es como la esperanza que tienen varios en el Partido Popular de recuperar el poder, ¿no? De cara a las próximas elecciones con Pedro Sánchez. Eh, y después hay un datito que me parece muy lindo. Después de juntarse con ella, que me imagino que vamos a tener una reunión en la que se va a exaltar el avance de la derecha y las derechas cada vez más conservadoras en Europa y en el mundo, va a dar una charla en el Real Casino de Madrid. Y yo, que no conozco mucho, me puse a averiguar qué era el Real Casino de Madrid, porque en general él suele hablar en universidades, fundaciones, centros de pensamiento liberales, pero esto me aparecía como un centro de cultura, no cultural, porque para nosotros centro cultural tiene otra connotación. Ujú. Y aparentemente es uno de los lugares más exclusivos de Madrid, y un dato que me pareció muy lindo es que el año pasado, repito, el año pasado, recién, por una nueva ley de memoria democrática que existe en el país, recién el año pasado cambiaron los dos bustos que tenían en la sala de lectura de ese centro. Uno de los bustos era de Franco, del dictador, mira. y el otro busto era del general que él dio el golpe fallido en 1932, en el segundo año de la República Española, uno de los antecedentes de lo que después terminó siendo la Guerra Civil Española. Bueno, los cambiaron porque la nueva ley que impulsó el socialismo dice que no se puede reivindicar a la dictadura franquista ni a golpistas. ¿Y a quiénes pusieron? Uno ¿A pensaría. quiénes? Mm. Bueno, a la monarquía, pero ni siquiera a la monarquía actual, porque como si alguno también escuchó alguna vez hablar a Vox o al PP, no le simpatiza de todo el actual rey al que consideran que es simpatizante del socialismo. Entonces pusieron a los dos, los que se llaman los dos reyes eméritos. Estamos hablando de una persona que se tuvo que exiliar a Medio Oriente porque está siendo investigado por corrupción, que es el padre Juan del Carlos, claro. actual rey, Juan Carlos y Sofía. Así que pusieron los bustos de ellos dos para reemplazar al de un dictador y un general golpista. Y allí, obviamente, bueno, va a recibir uno de sus tantos premios y va a hablar con un académico de la escuela austríaca, que es la escuela al que él responde en términos de la academia, que es Jesús Huerta de Soto, que es una persona que él suele mencionar en sus tweets y agradecerles por las palabras de elogios que tienen con él. Así que vamos a ver como bien decía Carla, una visita mucho más de tinte personal y académica en los términos que entiende Milei que en términos de política, de vínculos entre estados, entre gobiernos, y ni hablar de cooperación o posibles inversiones. ¿Qué son todos estos premios, Lau, que va a ir a recibir el presidente? ¿A cuento de qué? O sea, más allá de la enumeración y todo eso, pero ¿premio de qué? ¿Cuál es el mérito del Bueno, presidente? yo acá le doy la derecha a los que le dan el premio a Javier Milei, A ver. porque Atención. acá, La vengo a una ultraderecha, a lo defensa. mejor. Claro, la ultraderecha. Exactamente.
La ultraderecha, la mano ultraderecha les voy a dar, porque hace poco estuve en un centro de pensamiento libertario en Estados Unidos, donde hace poco también le dieron un premio, ¿no? Y yo preguntaba por eso, y ellos me dijeron con una honestidad que me pareció loable, nunca pensamos que íbamos a encontrarnos con un presidente que defendiera estas ideas y que cuando llegara al poder las tratara de implementar. Se merece todo nuestro reconocimiento. Y tienen razón. Es verdad. Y tienen razón. Y si vos, yo me fijaba, porque después se va a Alemania, donde no lo va a recibir el canciller, el jefe de gobierno, que es un socialdemócrata, pese que varias veces el gobierno lo anunció y después lo tuvo que desmentir. Y ahí va a recibir otro premio a una fundación que es de Hayek, que él también es un economista de principio de siglo que él nombra mucho. Y yo miraba un poco en la página y claro, tienen un paper hecho sobre los primeros 6 meses de Milei en la misma tónica, diciendo el solo hecho de que él haya ganado las elecciones con esas ideas, haya asumido el poder y esté tratando de hacerlo, amerita un premio. Ahora, ¿qué connotación tiene, tiene Lau, razón. que esas bilaterales, porque tampoco lo va a recibir el rey, tengo entendido que habían pedido esa audiencia, que no, No. que no se concreten? Es que no son viajes en términos de gestión. No son viajes en términos de construir una... Aparte ya está, la relación bilateral en este momento con España está totalmente dinamitada. Claro. ¿Cómo el rey va a recibir, aun si fuera un rey como el padre, mucho más, que coquetea un poco más con los sectores derecha, conservadores y un poquito más, ¿cómo vas a recibir protocolarmente vos, siendo rey, a un presidente de otro país que acaba de o sea, retiraron embajador, se insultaron en público? Digo, llevó la relación institucional a tal nivel que hace imposible los vínculos bilaterales formales. A tal punto que cuando niegan desde Alemania, desde Berlín, la reunión bilateral con el primer ministro, venían los alemanes de cuestionar la agresividad que había tenido Milei con Pedro Sánchez, con el jefe de gobierno español. Entonces, el tipo de política exterior que tiene Milei tiene una consecuencia después. La consecuencia es que se le van cerrando algunas puertas, digamos, especialmente de sectores que no quieren verse vinculados, además, a un personaje que no saben con qué va a salir mañana en términos de sus peleas públicas. Y me parece que ya a 6 meses podemos decir con bastante confianza que, salvo algunos vínculos extremadamente pragmáticos, como es el vínculo con Estados Unidos, que en otra situación sería imposible con la fascinación que tiene Milei con el actual candidato opositor presidencial, que es Trump, claramente la política exterior que plantea Milei es una política exterior de vínculos con empresarios, salteándose a los gobiernos. Los gobiernos le incomodan. Eso creo que ya está quedando claro, y especialmente cuando va a regiones como Europa, que él ha criticado por ser básicamente comunista, es decir, el Estado interviene en todo. Cada vez que él hace una defensa, por ejemplo, de lo que él dice que es su plan de inteligencia artificial, que es lo que se basó su última visita a Estados Unidos en San Francisco, pone como contraejemplo Europa. Sí. Europa reguló tanto que ahora nosotros somos la posibilidad, el paraíso tecnológico para que vengan a desarrollar inteligencia artificial sin regulación. Eso es lo que les está proponiendo básicamente. Entonces, ahora se choca con la realidad cuando vas a tener que ir a China, porque en China no hay manera de bypassear al Estado, ¿no? Entonces ahí yo quiero ver cómo se mueve un Milei que va a estar mucho más incómodo que lo que vimos ahora hasta en los viajes donde le dan premios de pseudoacadémicos, cuando se reúne con empresarios que le hacen la foto como él quiere. Porque si no, si uno se fija, ¿qué reuniones de alto nivel político tuvo? Digo, con sus principales aliados. ¿No? Laura. Está enajenado en la... Sí. No, claro, vos es que, claro, a mí me llamó mucho la atención el tema de Alemania, ¿no? Me parece como un llamado de atención, porque yo lo veo
a Milei, peleado efectivamente con prácticamente toda América Latina, México, Colombia, Brasil, Chile, estoy tratando de mirar a Bolivia, pero bueno, podría decir con quién no, pero hasta Noboa lo trató mal ayer, dijo, no sé, Milei de qué se jacta, dijo, la verdad que le va mal, Noboa, qué derecho, o sea, no le queda a nadie. El uruguayo, el presidente de Uruguay, también hizo un discurso muy duro en contra de Milei, con Milei invitado a la misma reunión. Pero bueno, toda América Latina ha peleado, con África no le veo relaciones, con Rusia ya No le sabemos, interesa. China, a los países árabes los acaba de destratar esta semana pasada, no quiso ni siquiera reunirse, y me cuesta mucho entender, digamos, obviamente con Biden esto que contás vos, digamos, él está más cerca de Trump que de Biden, con lo cual los de Biden son pragmáticos y le sacarán todo lo que pueden y ya está, total. Le muestran la banderita, Milei baja la defensa, le dicen, ahora dame esto, dame aquello, Milei se los da. Pero es raro, ¿no? Porque en política internacional es como que me da la sensación que estamos como más aislados que nunca antes, ¿no? Eso que se hablaba tanto del tema aislado del mundo, bueno, ahora sí me parece que estamos en un problema serio. Sí, y además, esto para mí, yo lo enmarco, es la misma lógica que cuando decíamos, qué raro que gane un presidente que promete ajuste y que los voten, entre los que los votaron, una parte importante de los sectores vulnerables. Bueno, él prometió esta política exterior, ¿eh? Él que siempre decía, nuestra alianza es con Estados Unidos, Sí, con Israel, y deja de contar, porque después entraba en una nebulosa de el mundo democrático y liberal. Y cuando él habla de democrático y liberal, no está hablando ni siquiera de Europa. Él considera que Europa es el ejemplo de el exceso de socialismo, de intervencionismo, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a lo del premio, estamos viendo un presidente que le están dando premios porque era tan increíble que él ganara prometiendo lo que prometió y es más increíble todavía que lo esté ejecutando y que crea que esto es sustentable, principalmente. Creo que es la principal, es lo que a nosotros nos termina de hacer ruido y lo que de cierta manera embelece a estos sectores tan que quedaron muchas veces en estos países como sectores muy ultras, ¿no? Que no digo que no digo que sean marginales, en el sentido que en general están muy bien vinculados con el sector económico, pero sí que en términos de sus ideas no están acostumbrados a que sean las ideas del poder, o por lo menos que no se puedan decir públicamente. Entonces, eso es lo que fascina de Milei. Cuando él va al foro principal de los empresarios del mundo en Davos y le dice, está bien lo que hacen, no pagan impuestos. Claro, ¿cómo no va a llamar la atención? ¿Cómo no va a generar que todos los medios del mundo hagan perfiles de él? Ahora, no es un fenómeno barrial, es que no pueden creer lo que están escuchando. Claro. Laura, ¿qué consecuencias económicas puede tener? ¿Puede tener consecuencias económicas este destrato hacia el resto de los países? ¿El cese de las relaciones políticas? ¿O no? ¿O va por otro carril efectivamente y a las empresas no le importa eso? No, es que yo creo que especialmente, o sea, todos los países tienen una dependencia con el exterior distinta dependiendo de sus capacidades económicas internas. Yo creo que Argentina está en un momento de tal debilidad económica y creo que el gobierno anterior, el último año particularmente, nos lo enseñó, que cuando sos tan débil dependés muchísimo de lo que te pueda ofrecer, de la mano que te pueda tender. Lo que pasa es que él está buscando solamente la mano de Estados Unidos, del FMI, y en un momento, no sé, cuando viajó, quiso vender que Israel iba a hacer inversiones acá que pudieran cambiar el horizonte, que la verdad que me parece que eso ya era más irrisorio. Entonces, el problema es, somos muy dependientes, pero los países a los que él está mirando y las organizaciones como el FMI, quedó demostrado en el gobierno anterior, no son los que hoy por hoy están dispuestos a tender una mano a los países endeudados. Esto no es una cuestión contra Argentina. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el secretario general de la ONU, cada vez que habla en cualquier evento internacional, viene pidiendo lo mismo. Estamos frente a una situación donde el FMI, el Banco Mundial, los organismos de crédito se enfocan
en los países más pobres y hay un problema estructural en el mundo con los países de ingresos medios, léase Argentina, que están cada vez más endeudados y ese endeudamiento no los deja desarrollarse. Y Laura, Y ¿crees hace que mucho tiempo que la ONU viene pidiendo que se genere una estructura financiera internacional que piense en esos países y no solamente en los países más pobres. Nadie le da pelota. Digo, pero ese es el mundo en el que Milei sigue mirando a esa estructura que la ONU está diciendo no funciona. ¿Y crees que un posible triunfo de Trump en noviembre, si eso llega a ser factible, puede destrabar esta situación para Milei? ¿O que está apostando a eso? Dos cosas. El triunfo de Trump es más que factible. Acabo de volver a Estados Unidos y la sensación es que los demócratas no están haciendo nada para ganar las elecciones. Nada. Con lo cual yo creo que hay que empezar a analizar eso cada vez con más seriedad. Dos, yo creo que Milei cree que va a destrabar y va a tener un vínculo que le va a permitir obtener más cosas de Estados Unidos, y yo creo que se equivoca. Porque salvo que Trump haya cambiado mucho en los últimos 4 años, su primer mandato fue de un presidente que no puso plata afuera, no le interesa. De hecho, hizo todo lo posible para iniciar una guerra, para profundizar una guerra comercial con China, ya lo había empezado Obama, en detrimento de todos sus aliados, inclusive Europa, que le decía, por favor, nos estás complicando la economía a todos, y después presionar a sus empresas para que deslocalicen sus fábricas que tenían a lo largo de gran parte del mundo subdesarrollado y las vuelvan a instalar en Estados Unidos. El discurso de Estados Unidos primero que tiene Trump lo cree, o por lo menos lo defiende. Trump es un nacionalista en lo económico. Después podemos discutir qué tipo de intervencionismo no hace, si tiene en cuenta la distribución de la riqueza, ¿no? Pero es un nacionalista. Y además eso lo llevado al resto de su política exterior lo hace medio aislacionista. Es decir, una de sus principales promesas de campaña es: si yo gano, me siento a los 2-3 meses con Putin para terminar esta guerra en Ucrania, porque no tiene sentido seguir gastando plata. Claro. Esta es la filosofía de él. Y no va a gastar plata en un país como Argentina, porque además ya sin gastar plata a Estados Unidos, ya le estamos entregando todo lo que ellos piden. Entonces, ¿para qué pondría plata? Ya que mencionaste, Lau, a Ucrania, ¿qué pasa con las alianzas de Milei en la parte bélica? Porque hace pocos días se conoció que Argentina se suma al grupo de contacto de la OTAN. Se dice que Argentina le va a mandar armas a Ucrania y Rusia ya dijo que eso sería visto como una hostilidad, pero a su vez parece que Milei y Petri en eso van a avanzar. ¿Y qué consecuencias puede tener eso, aparte, para un país que ha tenido una historia de neutralidad en todos los conflictos, casi siempre en los conflictos bélicos? Bueno, la tercer parada de Milei en este viaje a Europa es República Checa, donde se va a juntar con el primer ministro y con el presidente. El presidente es un ex general el presidente de República Checa, es un ex general retirado de la OTAN. Y el primer ministro, una persona que en Europa lo podríamos clasificar como de derecha, acercándose a cierto bloque de dirigentes un poquito más corridos a la derecha, tirando al extremo, pero no estamos hablando de la extrema derecha, es un férreo defensor de que Europa siga enviando armas y ayudando a Ucrania en la guerra. Con lo cual no me extrañaría que en esa parte Ucrania sea uno de los temas que discutan y que Milei destaque en esa parte de la visita. A ver, yo creo que a diferencia de Medio Oriente, donde se juegan muchos actores que tuvieron o están presentes en la región de alguna manera y tienen antecedentes de operar por fuera de los conflictos, de sus conflictos regionales, en Ucrania está todo muy regionalizado. O sea, yo hasta ahora, por ejemplo, no vi a Rusia reaccionando al apoyo de Ucrania de cualquier país contra esos terceros países. Sí puede empezar a tomar algunas decisiones económicas para afectar
digamos, parte del comercio de cooperación que tenemos. Eso es una posibilidad y lo podrían hacer, y dado la debilidad económica que tiene Argentina ahora, lo podríamos sentir. Ahora, si vamos a mandar armas, y yo creo que es una posibilidad, porque ellos están haciendo de la política de defensa una política de show, ¿no? Sí. De mucha ostentación. Entonces, ¿qué más ostentoso que mandar un tanque? ¿No? El otro día veíamos que Petri estaba en la fábrica donde estaban haciéndolos. Entonces, yo me imagino que puede ser parte de esa política, pero que nosotros creamos que nosotros vamos a hacer algo que pueda cambiar el equilibrio de esa guerra es completamente ridículo. Una guerra que además pende del hilo justamente de quién gane las elecciones Claro. en Estados Unidos. Pero sí, me imagino un show en ese sentido, porque es muy interesante, porque Argentina viene mandando ayuda humanitaria a Ucrania, pero eso no se cuenta, eso no se muestra, y eso no genera, por ejemplo, una repercusión por parte de Rusia, porque se trata de ayuda humanitaria. Entonces, digo, me parece que es entrar a en Ahora, un ayuda ámbito humanitaria, que solamente sirve... Sí. ¿qué estamos mandando? Hubo una tanda de alimentos, cosas médicas, y Pero no me acuerdo. acá O recortan sea los que- alimentos sí, y los vos sabés medicamentos que no y, lo vi. y lo mandamos a Ucrania, es una locura. Pero nosotros ya mandamos, inclusive hubo en el gobierno anterior una delegación de cascos blancos. Esto se suele hacer en situaciones de conflicto. Sí, me refiero a la contradicción de acá tener alimentos en galpones y no repartirlos cuando hay 18% de indigencia, pero sí mantener, o sea, la gestión funciona para seguir manteniendo esa medida de mandar alimentos, pero la cortaron acá. Es como contradictorio, por lo menos. Sí, igual para ser buenos, esto pasa sistemáticamente, digamos, hay ayuda humanitaria en todos los gobiernos, y en todos los gobiernos tenemos situaciones estructurales de pobreza. Entonces, entiendo lo que digo, es ahí donde digo es una política de Estado. Entonces, a mí eso no me hace tanto ruido como sí romper una política de Estado y mandar armas a otro conflicto, porque eso no se ve desde los 90. Lau Y menciona- realmente, además, perdón, vuelvo a Sí, sí. repetir algo, estamos haciendo cosas que en el fondo ni siquiera lo piden los demás, porque no es que a Ucrania le va a cambiar la relación de fuerzas militares, ¿sí? Entonces, ahí donde digo, cuando uno es más papista que el Papa, además no recibís nada a cambio, o por lo menos no tenés nada para mostrar, para explicar racionalmente por qué hiciste un cambio de política de Estado, que en general tiende a ser algo importante, ¿no? En un gobierno. Claro, en defensa de Milei está recibiendo un montón de premios. Algo a cambio recibe, algo a cambio recibe. No, y foto con Debe tener Zelensky tiene también. la estantería la tiene a full. Eso, Claro, eso no, está no le va a claro. entrar. Decí que se mudó a Olivo, debe tener muchas repisas ahí. Mencionabas el tema de China hace un rato. ¿Está confirmado ya que el presidente va a ir en julio para allá o todavía falta la confirmación oficial? Se decía que era el 4 de julio, que es el día de la El 4 de independencia de julio, Estados sí. Unidos. No sé. Lo cual sería Mirá, espectacular. a mí desde la embajada china no me lo quisieron confirmar todavía. No sé si es porque no está confirmado de ambas partes todavía, o si lo quieren confirmar más cercana a la fecha, porque justamente estamos frente a un gobierno que ha demostrado ser un poco Impredecible. estable. Sí, y errático era la palabra, no me salía. Un poco errático, especialmente con este tema. Sí sé que ellos venían pidiendo gestos contundentes. Lo pidieron cuando Mondino, la canciller, fue a China, lo que pasa que sacó un pie de China y los gestos se multiplicaron, pero en otro sentido. Claro. Entonces, ahora, bueno, yo entiendo que la decisión de China de renovar el swap va a traer una contraparte por parte de Argentina, porque si no sería un nuevo cachetazo, me parece, en la relación. Y como siempre digo, las autoridades chinas y el Partido Comunista Chino no piensa en términos de coyuntura, no piensa en términos del problema de hoy, piensa siempre a mediano y largo plazo, pero también hace tiempo que ya actúa como una potencia mundial.
con toda la razón, y por lo tanto hay ciertas cosas que vos no podés permitir en un vínculo. Claro. No podés permitir que te cacheteen 1, 2, 3 veces, y además un país que depende financieramente de tu ayuda. Lau, muchísimas gracias por haberte hecho este ratito con nosotros. A ustedes.